aprovechamos para poder dar instrucciones y aplicaciones cómo se originó la Biblia, cómo se originó la Biblia. El día domingo nosotros vimos cómo se originó la primera Biblia, la Septuaginta. ¿Se acuerdan, verdad, hermanos? La Septuaginta, la Biblia que usó Jesús, la Biblia que usaron los apóstoles, la Biblia que usó la iglesia primitiva. En el tiempo de Jesús ya había Biblia, nada más que en pergaminos. Y ahora vamos a ver, hermanos, la historia de cómo se originó la Biblia en español. ¿Cómo se originó la Biblia en español? La Biblia en la cual Dios usó para convertirte y convertirme fue la Biblia Reina Valera. Y hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a ver eso. Así que les pido que oremos al Señor para que Él esté presente en toda la palabra que vamos a dar ahora. Señor, hazte presente. Te lo imploramos, te lo suplicamos. Dame gracias, Señor. Dame gracia para poder instruir y da gracia a los oyentes para poder oír. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Origen de la Biblia en español. ¿Cuál es el objetivo? Sé que van a haber cosas que usted dirá, pero ¿para qué las dice el hermano? Yo no necesito eso. Sí, necesitas. La historia tiene a veces terminologías, personajes que no van quizás con la capacidad mental que tengamos, pero es necesario oír la historia. ¿Para qué me habla usted de la ciudad de Constantinopla? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver, porque la historia es la historia de Dios. Porque ahí ocurrió algo que lo que sucede ahora nos afecta. Entonces, ¿cuál es el objetivo que yo me propongo este día? Que como creyentes, como miembros de la iglesia, como personas que están acá, podamos apreciar el inmenso tesoro que Dios nos ha dado, con la sangre y sufrimiento de hombres, estando Cristo mismo a la cabeza. Mi objetivo es que cuando usted abra su Biblia el día lunes, en usted haya un aprecio. La historia de la Biblia en español. Actualmente podemos ir a cualquier librería, comprar Biblias, pasarlas, imprimirlas, lo que sea, ponerlas en el celular, disfrutarlas ahí. Pero hubo un tiempo que no fue así. Y la iglesia debe de saber eso. Hubo un tiempo que no fue así, que la cosa no era tan fácil. Hoy como la cosa es fácil, uno no aprecia, pero hubo un precio que pagar. Los reyes católicos de España y los teólogos de ese tiempo, ellos se opusieron tremendamente a que la Biblia fuera traducida o a que la Biblia fuera tenida en casas. Mire lo que dijo un teólogo católico, Alfonso de Castro. Yo estoy leyendo la historia, no estoy tirándole a nadie, estoy leyendo la historia. Alfonso de Castro dijo: hay que alabar con toda justicia el edicto de los esclarecidos y católicos reyes de España. Por supuesto, eran anticristos, por el que prohibieron bajo severísimas penas que nadie tradujera los libros sagrados a la lengua vulgar, o que nadie retuviera lo traducido por otro con cualquier autorización.
Eso decían los teólogos de ese tiempo, versados, según ellos. Había una prohibición de la lectura de la Biblia. Era prohibido. En 1559 se prohíbe explícitamente la lectura de la palabra de Dios en el idioma vulgar o en otro cualquiera, como no sea el hebraico, caldeo o griego o latín. Esa orden sería ratificada en el Concilio de Trento unos años más tarde. Tener una Biblia era riesgoso. Mire lo que dijo Isabel, la reina Isabel. Dice, arriesgarse a traducir la Biblia o poseer una Biblia en español era un delito que podía ser castigado con la muerte. Y mire lo que prometió Isabel. Isabel le había prometido a su juventud, a Tomás de Torquemada, uno de los inquisidores más crueles que tuvo España, que si llegaba al trono dedicaría su vida a extirpar la herejía para honra de Dios y glorificación de la Iglesia Católica. Eso dijo Isabel, la reina Isabel. Este trasfondo nos da una idea del precio que se pagó para que la Biblia llegase a nuestros días. Las primeras versiones de la Biblia en español, siempre habían hombres que lo daban todo, se arriesgaban para poder sacar la verdad a luz. La primera versión en español surgió ahí por el siglo XVI, por el año 1600. Ustedes saben que el Imperio Romano duró cientos y cientos de años, pero el Imperio Romano decayó y había una ciudad que fue la última en ser conquistada, era Constantinopla. Esa ciudad era una ciudad muy importante de Europa y ahí Dios hizo algo, porque ahí habían eruditos, habían hombres de Dios, habían hombres que tenían pergaminos, pero no podían estar ahí, tenían que ser esparcidos. Entonces, cuando Constantinopla fue destruida, espero que ahí vaya ahí va a ver, Rosita. Ya va ahí. Ahí está. Cuando Constantinopla fue destruida, había un grupo de eruditos que se llevaron consigo un gran número de manuscritos griegos, tanto de la Antigüedad clásica como del Nuevo Testamento. Esto produjo dos movimientos. El movimiento que se le llama el Renacimiento y el movimiento de la Reforma. El Renacimiento, hay como 18 clásicos y más, el Quijote de la Mancha, las Mil y Una Noche, eran clásicos que la gente no tenía acceso, pero cuando fueron traducidos, la gente leía, y como eran libros de mucha ayuda, hubo un despertar que se le llamó el Renacimiento. Pero también estaban los pergaminos que eran traducidos, y eso, la lectura de la Biblia produjo lo que se llama, ayudó para lo que se llama el movimiento de la Reforma de 1517, encabezado por Martín Lutero y Calvino. ¿Qué más hombres fueron usados para poder ser bases de nuestra traducción en español?
hay un hombre que fue en 1516 que se llama Erasmo de Rotterdam. Erasmo. Sí, todo esto lo envié. Bueno, Erasmo era un católico, pero también era un filósofo, y él tradujo lo que se llama de las lenguas al griego. Él colaboró mucho para lo que es la frase famosa tectus receptus, o sea, texto recibido. Él colaboró mucho porque este texto, la traducción del Nuevo Testamento al griego, fue la base para otras traducciones. También está otro hombre en 1509-1541, Juan de Valdés, que fue discípulo de Erasmo. Aunque Erasmo no fue perseguido porque él nunca se definió, pero Juan Valdés sí fue perseguido. Después de eso está el Nuevo Testamento de Francisco de Encina. Este era un joven, el primero en traducir del original al español. ¿Qué le pasó a Francisco de Encina? Fue encarcelado en Bruselas el 13 de diciembre de 1543, unos meses después de publicar el Nuevo Testamento. En febrero de 1545 escapó de la cárcel y se refugia en Anvers. Después de esto viene lo que se llama la Biblia de Ferrara. Después de la muerte de Encina, 10 años después de la publicación del Nuevo Testamento, en 1553, dos judíos publicaron una versión del Antiguo Testamento al español. Esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara. Luego viene otra traducción que es la de Juan Pérez de Pineda, el Nuevo Testamento. Y luego vamos a verlo cómo se originó la Reina Valera. Había un tribunal que la Iglesia Católica había autorizado, se le llamaba el Tribunal de la Inquisición. Ellos podían encarcelar, incluso matar, quemar en la hoguera a cualquiera que violara aquello que ellos habían establecido. Eso sucedía en España. Los reyes católicos habían colocado funcionarios aduanales en todos los pueblos marítimos y en todos los pasos terrestres, con autoridad para revisar todo paquete y toda persona que entrara en el reino. Entonces es aquí donde entra un hombre que se llama Juliano Hernández. Vale la pena hablar de él y leer un poco acerca de él. Juliano Hernández, llamado Julianillo Hernández. Un día, dice Juan Pérez, se presentó un hombre de apariencia muy extraña, bajo de estatura y aparentemente jorobado. Julián Hernández. ¿En qué trabajaba Julián Hernández? Él era un viajero, un comerciante, conocía los lugares, conocía España, conocía el convento de San Isidoro. Y entonces él se ofrece a Juan Pérez para poder traficar Biblias. ¿Cómo lo hacía él? Él transportaba vino en barriles, y en la parte del fondo del barril él había cerrado una parte con hierro, no sé cómo lo había hecho,
para ahí herméticamente poder tener Biblias. Y dice la historia, Juliano se ofrece a hacerlo él mismo de contrabando. Para esto consiguió unos barriles de vino en donde el piso colocaban las Biblias en el piso de abajo, y tomando la vía de Flandes se dirigió hacia España con tal sagacidad y sangre fría que pudo burlar todos los puestos de vigilancia de la Inquisición. Entonces los inquisidores decían, ¿cómo es posible que haya Biblias en España si todos los puestos están bien vigilados? Y decían, ¿cómo es posible que hayan movimientos leyendo la Biblia, conventos enteros leyendo la Biblia en español? ¿Cómo es posible? Decían, a estas personas no hay otro que les está ayudando sino el diablo. Porque entre más prohibían, más las Biblias se multiplicaban. El clero católico se inquietó, y entonces finalmente Julianillo fue traicionado. Y a pesar de que lo torturaron sistemáticamente, se negó a revelar los nombres de los evangélicos españoles a los cuales él discipulaba y a los cuales donde él llevaba los cargamentos y los depósitos. Él se negó a hacer eso. 3 años lo mantuvieron como prisionero y finalmente fue sentenciado a la muerte. Julianillo. Cuentan los historiadores que al llegar a la hoguera, él mismo se encargó de colocar la leña sobre su cabeza. Y él decía, en este punto de la historia es importante señalar que uno de los depósitos de libros usados por Julianillo era el convento de frailes jerónimos, ubicado cerca de Sevilla, llamado el convento de San Isidoro, donde vivían comunitariamente unos 40 monjes. Y dentro de esos monjes estaba un monje que Dios iba a usar grandemente, que se llamaba Casiodoro de Reina. ¿Cómo se llamaba? Y había otro monje, colaborador de él, intelectual, para las traducciones y para las revisiones, que se llamaba Cipriano de Valera. En esa época, estos monjes se convirtieron al Señor por la predicación y por la lectura de la Biblia. Y entonces, hermanos, viene la historia de Casiodoro de Reina. Aquí entra ya casi llegamos a la Reina Valera. Casiodoro nació probablemente en Sevilla, en sus alrededores, en 1520, y se unió al convento de San Isidoro siendo un joven de unos 10 años de edad. No sabemos con exactitud cómo fue su conversión, pero sí sabemos que se convirtió. En 1559, estando ya Isabel I en el trono de Inglaterra, Casiodoro se dirigió a Londres con otros 3 fugitivos. Tenían que huir de ahí porque les habían puesto precio a sus cabezas, entre los cuales estaba también Cipriano de Valera huyendo. Así encuentran con un grupo de españoles que habían buscado refugio en Británica y nombraron a Casiodoro de Reina como su pastor. Casiodoro de Reina hace gestiones para publicar la Biblia en castellano. En esa misma época comienza a hacer gestiones para la publicación de su versión de la Biblia en lengua de castellana, para lo cual escribe una carta, pero lo amenazan e informan de los planes que tenía Casiodoro de publicar en Francia la Biblia en castellana. Este le pidió que buscaran la manera, el rey de ahí, la manera de hacerle salir de suelo inglés para así poder echarle mano. Los católicos españoles levantan calumnias contra Casiodoro. Ahí fue protegido
por cristianos y más tarde se reúne con su esposa, a la cual también le habían puesto precio a su cabeza. Casiodoro huyó por lo menos 12 años, huyendo con sus pergaminos, y para poderse ganar la vida también buscaba trabajo, vendía telas, su propio negocio, para poder proveer a su familia. Así fue como él preservó todos esos pergaminos de exilio en exilio. Y entonces Casiodoro enfermo, sus amigos lo ayudaron, pero la obra en español fue concluida en 1569. Esta versión es conocida como la Biblia del oso. ¿Cómo fue conocida la versión? ¿Por qué se le llama la Biblia del oso? Esta versión es conocida, sí, porque tenía una portada después del título, una estampa que representaba el tronco de un árbol hendido por medio de un mazo suspendido de una rama. En la hendidura hay un enjambre de abejas cuya miel está lamiendo, un oso puesto en pie y en un libro abierto que está casi al pie del tronco, que se lee: la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y entonces surge lo que se llama la primera tirada. La primera tirada fue de 2.600 ejemplares. Nos alegramos por eso, hermanos. Hombres con suma pobreza, hombres perseguidos, hombres que usaron sus dones, dieron sus dones para traducir la Biblia, para preservarla, y ahí está produciendo 2.600 ejemplares, muchos de los cuales fueron quemados por la Inquisición. 300 ejemplares fueron enviados a Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, pero también fueron quemados. Y es aquí donde entra Cipriano de Valera. Casiodoro completa la traducción, pero la historia no se queda ahí. Casiodoro muere, pero Cipriano de Valera, la historia dice que la versión de Casiodoro fue impresa de nuevo en 1602, luego de una cuidadosa revisión de parte de Cipriano de Valera, quien empleó 20 años. ¿Cuántos años empleó, hermanos? ¿Qué proyecto? 20 años más a esta labor. Cipriano de Valera fue un gran erudito español, amigo de Juan Pérez, Juliano Hernández y Casiodoro de Reina. Fue uno de los monjes que huyó de Sevilla en 1557 y de los que se reunió al año siguiente en Ginebra con Calvino y luego en Inglaterra. Ahí continuó sus estudios en Oxford y en Cambridge. Y su revisión de la traducción Reina Valera, Cipriano de Valera hizo esa revisión. Esta Biblia revisada fue publicada en 1602 y se le conoce como la Biblia del Cántaro. Es esta Biblia, por el grabado que aparece en su primera página, en la que aparecen dos hombres, uno de los cuales está regando un árbol con un cántaro. La versión completa de la Biblia que hoy conocemos como la Reina Valera es considerada como una de las mejores que existen en lengua castellana, y damos nosotros gloria al Señor. La traducción de la Reina Valera es un trabajo grandioso, tanto por la fidelidad de la traducción como por la pureza del lenguaje. Por eso alguien dedicó un poema, sin idolatrar a Casiodoro, pero le dedicaron un poema en gratitud. Y escuche este poema: oh singular Casiodoro, que de un modo inteligente nos has llevado a la fuente,
que emana palabra de oro, todo su inmenso tesoro, tan divino y tan humano, recogió tu noble mano con tal especial intento que lograste un monumento con la Biblia en castellano. Yo cuando leí ese poema lloraba. Wow. Imagínense cómo inicia el poema. Oh singular Casiodoro, que de un modo inteligente nos has llevado a la fuente. Damos gloria a Dios, hermanos, por la Biblia en español. Amén, hermanos. Somos libres para tenerla. Ahora, también yo quise dar un breve relato de cómo llegó el Evangelio a nuestro país. Porque sé que si algunos conocen, quizás un 2% conoce esto que voy a decir, la mayoría no conoce, o lo conoce pedaceado o deformado. Pero yo traté de resumir, ¿verdad?, en unos 5 puntitos de cómo vino el Evangelio a nuestro país. Nuestro país es joven, no tiene más de 120 años de que el Evangelio vino a nuestro país. Aquí, hermanos, en este país, años antes de estos 120 años que hemos pasado, aquí ha reinado Satanás, hermanos. Él se ha apostado como un gran dragón, hermanos, cegando las mentes de cada departamento de El Salvador. Satanás estaba apostado, hermano, como un dragón en su propia cueva. Pero damos gracias a Dios porque Dios tenía en mente traer la luz. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos en Centroamérica? No vamos a hablar de El Salvador primero, vamos a hablar de Centroamérica. Acuérdense que Centroamérica, sobre todo Costa Rica, tuvo emigrantes, ingleses y alemanes, que eran ya protestantes allá, que el Evangelio les había llegado a ellos, y que vinieron a, ya sea huyendo o por formar o por buscar una mejor vida, y se establecieron en Costa Rica. Pero habían ahí algunos emigrantes que tenían un fuego en el corazón y decían: no es posible que nosotros hayamos emigrado y esta gente esté en idolatría aquí. Y había en el año de 1848 un capitán inglés de nombre Lacheur, un ferviente protestante, consiguió permiso al gobierno de Costa Rica para celebrar cultos públicos en el año de 1865. Fue erigida la primera capilla. Él no era un pastor, hermano, era un laico. Era un hombre de negocios con fervor. Él llevaba café de aquí para Londres y de allá traía cientos y cientos de Biblias. La primera agencia misionera en este país, y hay que dar al César lo que es del César, fue la misión centroamericana. Los primeros misioneros que vinieron a El Salvador fueron de la misión centroamericana. ¿Cuándo fue el primer intento de abrir brecha en El Salvador? Miren lo que sucedió. En 1894, Francisco Pensotti, un misionero de la misión centroamericana, había un fuego en su corazón, y a través de un boletín él hizo un llamado de las grandes necesidades que habían en El Salvador. Él vio las grandes idolatrías, pero vio también, porque él ya había venido, pero vio también que habían personas que se reunían, habían doctores, habían abogados, habían ingenieros, habían de toda clase de gente, hambrientas de la palabra de Dios,
pero no había ni un misionero, no había ni una pareja que viniera acá. Esta gente, dice Pensotti, nunca habían leído la Biblia, ni oído, nunca, del Evangelio de Jesucristo. Varias familias, después del llamado que Pensotti hace, se ofrecen respondiendo al llamado, y dentro de ellas está la familia Dillon y la familia Clarence Wilbur y su esposa. Clarence enfermó en Nicaragua y murió en Granada. No lo enterraron en el cementerio, sino que lo enterraron afuera, porque no estaba permitido enterrar a un protestante en el cementerio. ¿Se imaginan, verdad, hermanos? La batalla era recia. Así que con las tablas de la puerta hicieron un ataúd y lo enterraron fuera del cementerio. Laura Dilton también falleció de fiebre. En total, 3 misioneros fueron que intentaron abrir brecha, pero murieron. Y los niños se regresaron a sus países. Pero estos misioneros intentaron abrir brecha. ¿Cuándo se abrió la brecha? Y llega el primer misionero a El Salvador en 1896. La familia Purdy. 1896 llega el misionero Roberto Bender. Él estableció una imprenta, y ya saben lo que hizo con la imprenta: producir tratados y material y literatura evangélica para poder compartir el evangelio. ¿Dónde se estableció la primera iglesia y qué batallas se dieron y se ganaron? Bueno, no fue en San Salvador, fue en Ilopango, que en ese tiempo la población de Ilopango eran 500 personas. El 8 de marzo de 1898, el misionero Roberto Bunder inicia cultos en Ilopango, ya que ahí había más apertura. Ilopango solo tenía 500 habitantes, pero al siguiente día del culto, el alcalde se enojó y le mandó a llamar para que le esclareciera el porqué de su mala conducta, por qué reunía a personas para enseñarles otra religión de la que ya estaba establecida. Roberto Bunder conocía la Constitución y le dice: la Constitución permite libertad de culto en el artículo tal. Y entonces Roberto Bunder fue donde un gobernador a buscar un respaldo, y el gobernador lo respaldó dándole una orden de poder predicar la palabra de Dios. Pero la gente no se quedó así. La obra de Dios iba avanzando, pero las personas lo amenazaron, le tiraban piedras. Gracias a Dios no salieron heridos. Bajo amenazas, para el culto del 9, las 9 p.m. le amenazaron también, pero ellos lo tuvieron. Luego se estableció la primera iglesia ahí en Ilopango y también en San Salvador. Damos gloria a Dios, hermanos. Y todas esas chispas, si usted lee la historia, usted se va a nutrir, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, ¿por qué debemos de saber esto? Porque siempre hay un precio que pagar. Siempre hay un precio que pagar. Por lo menos, y Paula sabe, mi prima, que en Morazán yo vivía en el pueblo y hacían campos blancos. La iglesia Asamblea de Dios hacía campos blancos en la laguna. A mí no me llevaban chiquito, porque la casa
de los papás de mi prima Paula, la apedreaban. Pero hermanos, eran pedradas. Se reunía la gente y ponían espinas. ¿Y sabe qué? Los cristianos prevalecieron. Y después toda esa gente que apedreaba se convirtieron al evangelio. Solo de mi pueblo, hace como 10 años hicieron una convención, una reunión. Han salido no menos de 40 pastores, solo de mi pueblo, incluyéndome yo. Dios ha sido bueno. La semilla es poderosa. ¿Cómo se inició la iglesia cristiana por la gracia de Dios en San Miguel? Ustedes deben de saber la historia. ¿Y esta iglesia? ¿Cuál es la historia de esta iglesia? Ahí voy. El hermano Mauricio Barrientos, cuando él se convirtió, él era un hombre adúltero, un hombre drogadicto, un hombre parrandero, jugador, pero el Señor lo alcanzó, siendo él un médico en San Salvador. Dios lo alcanzó, Dios llegó a su vida, y en él se nació un fuego, y dijo: esto tengo que compartirlo, y entonces él tenía un compadre en la Unión, se llamaba el hermano Eduardo, y entonces vino donde su compadre y le compartió el evangelio, y fue así como su compadre también se convirtió. Y como la conversión era genuina, reunieron a personas en la ciudad de La Unión, y fue ahí como se inició la iglesia Oasis, así se llamaba antes, la iglesia Oasis en la ciudad de La Unión. En ese tiempo, en 1983, también se abrió un grupo aquí en San Miguel, en la casa de la hermana Milagro Cabezas. Ella, desesperada, también invitó al hermano Eduardo, al hermano Mauricio, para que se celebraran cultos en su casa en la Santa Gertrudes y en la tienda salvadoreña, que algunos viejitos se acuerdan, la tienda salvadoreña, quizás hermana Ana se acuerda. Ahí se celebraban cultos. Yo me acuerdo de haber visto reuniones ahí. Yo me convertí en el año de 1981 y ahí me acuerdo de haber visto esas reuniones ahí. Viajaban a atender la obra pastores como René Mejía, Raúl Rodríguez, Rolando Marroquín, Samuel Rivas y Elida de Mejía. Como en ese tiempo era bastante, habían combates, ellos viajaban en avión, las avionetas que caían ahí en la colonia de Salvador. Ahí caían en medio de las vacas y en medio de los balazos, y en todo eso ellos venían fielmente a predicar el evangelio. El 13 de julio de 1991 había una reunión de damas aquí, un congreso de damas, y venía un carro, una camioneta llena, hombres y mujeres. También ahí venía el hermano Raúl Rodríguez, que como él era futbolista, le decían la Cuquita Rodríguez, un buen futbolista, y entonces a él le decíamos de cariño el hermano Cookie, así le decíamos. Le envié unas fotos a ver si se pueden poner, ¿verdad? Entonces, el 13 de julio de 1991, viniendo ellos, tuvieron un serio accidente, donde murió un hermano que se llamaba Manlio. Venía un grupo de hermanos, mujeres y hombres a un congreso de damas, chocó en el desvío de Chinameca, quedando como resultado una persona muerta, el hermano Manlio dejando a su esposa y a sus hijos. Hubo un precio que pagar para que ustedes y yo estemos acá. Yo me di cuenta de ese accidente porque yo ya estaba en Armenia y ya tenía relación yo con el ministerio Oasis, que así se llamaba, y me di cuenta de ese accidente, del duelo que ellos habían tenido. El pastor Job, su servidor, no vivía acá, vivía en San Salvador,
En el año de 1998 viajaba todo el año junto con el pastor Raúl Rodríguez, Manocuqui, y los miércoles y domingos. El día sábado se atendía a La Unión y luego el día domingo se atendía aquí a San Miguel. Y fue así como misericordiosamente el 18 de diciembre de 1998 fui ordenado como pastor para poder pastorear la iglesia como nosotros con mi esposa y mi hijo varón vivíamos en Salvador. Nos mudamos el 1 de marzo del año 1999 hasta la fecha. Ya tenemos acá, por la gracia de Dios, 26 años, por la pura misericordia de Dios. Esa ha sido más o menos la historia que yo tenía que contarles a ustedes, tanto de la primera Biblia como la Biblia en español, y la historia también de el Evangelio, parte de la historia aquí en El Salvador y parte de la historia de la iglesia cristiana, por la gracia de Dios. Ahí hay fotografías. Él es el hermano Raúl Rodríguez, junto con su hermosa esposa, la hermana Magda. Téngalas ahí, tenga la hermana Magda. La hermana Magda, el día de ayer le hablé y ella me dio algunos datos, y porque yo viajé años con ellos, tomando café en sus carros y todo, hospedándome en sus casas y todo. Yo vi la vida de ellos y ella se puso a llorar y me dijo: saludos a los santos, a los que conozco y a los que no conozco. Así me dijo ella. Y yo le dije: usted siempre con mucho amor, llena de cariño, como una madre, siempre orando por nosotros. La hermana Magda siempre ora por nosotros. Le damos gloria al Señor. Veamos más fotografías. Ya pasaron todas. Ahí aparezco yo, ahí bien pechito estaba yo ahí. Bien, hermanos, se trata de no solo contar una historia, se trata de en qué nos desafía esta historia. Quiero hablar de el valor que debemos de tener a este libro que hoy tenemos en la versión Reina Valera. Se cuenta la historia, es una anécdota de un hombre un joven, tenía una novia, él la amaba. Y él se fue para Rusia. Estando en Rusia, la única manera de comunicarse en ese tiempo era a través de cartas, largas cartas. Él le enviaba hasta 25 hojas, cartas de amor. Ahí le manifestaba a él cómo era el lugar, porque él se la iba a llevar a Rusia, y cómo era él, sus sentimientos hacia ella. Y cuenta la anécdota que ella solo leía unos pedacitos de las cartas, porque estaba bien ocupada en otras cosas. Amigos, cosas buenas, amigos, amigas, entretenimiento. ¿Cómo le llamarían ustedes a esta novia? ¿Qué calificación le darían? ¿Qué merece esta novia? Hermanos, ¿lo amaba o no lo amaba? ¿Saben que Cristo se fue? Deseo de llorar, hermano. No voy a llorar porque me contengo. ¿Sabe que Cristo usó mártires? Usó personas que dieron su sangre, Él a la cabeza, para dejarnos este libro. Y muchos de nosotros no le tenemos reverencia a este libro, no le tenemos amor a este libro. No seamos como esa novia, seamos lo contrario. Alguien que lee sus cartas y espera
la pronta venida de ese novio. Yo espero que cuando usted tome su Biblia mañana, su Reina Valera, usted y yo no seamos el mismo. No, no es cualquier libro, no. Es el libro de vida. En 1794 había una niña que se llamaba Mary Jones. Voy a ver si me contengo. Mary Jones se llamaba la niña, 6 años. Hubo un despertar en la niña por querer leer la palabra de Dios, por querer escuchar las historias bíblicas, pero sus padres eran pobres. Y entonces la señora Jones, lo que la niña hacía era que iban donde su abuelo, porque su abuelo sabía historias de la Biblia, para que le contara las historias de Abraham, de David, de Moisés. Mary Jones disfrutaba de las historias. La señora Jones se dio cuenta, una granjera que tenía posibilidades económicas, y ella tenía una Biblia. Y le dijo: niña Mary, quiero hablar contigo. Sí, señora Jones. Cuando aprendas a leer, te voy a conceder que vengas a la casa para que leas la Biblia. Mary se alegró tanto que a los 10 años se abrió una escuela ahí y ella aprendió a leer. Mary, cuando aprendió a leer, iba una vez a la semana, todos los sábados, a la casa de la señora Jones a leer las historias que su abuelo le había contado. Leyó el Nuevo Testamento, y cuando se encontró con el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, leyó una frase que le impactó, que la hizo suya, y fue: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mary prometió a Dios que desde ese día iba a escudriñar la palabra de Dios, pero no tenía una Biblia. Y la historia se llama, no me acuerdo cómo se llama la historia, ahí está. Es una Biblia, solo para mí. Pero Mary se dio cuenta que a 40 kilómetros, en una ciudad llamada Bala, allá por Londres, había un hombre que se llamaba el señor Smith, el pastor Smith. Y el pastor Smith tenía conexiones con la sociedad bíblica, y él tenía algunas Biblias que podía vender. Mary aprovechó cada momento para hacer cada trabajo, ahorrar todo lo que fuera posible, hacer mandados. Ahorró todo el año para el siguiente año ir y poder comprar una Biblia. Dice: quiero tener mi propia Biblia, así se llama. Y ella, el eslogan de ella era: quiero tener mi propia Biblia. Como andaba unos zapatitos nuevos y andaba el dinerito, caminó los 40 kilómetros a pie, porque no quería destruir sus zapatitos. Cuando llegó a la casa del señor Smith, sus pies brotaban sangre, pero a ella no le importaba, porque había llegado el momento de que ella iba a hacer suya las palabras: quiero tener mi propia Biblia. Cuando llegó, le relató la historia al señor Smith, emocionada. Lamentablemente el señor Smith
la decepcionó y le dijo: se terminaron las Biblias y las que hay están encargadas. Y la sociedad bíblica ya no podrá producir más por años. Cuando la niña Mary oyó eso, comenzó a llorar desconsoladamente, a llorar a gritos, porque ella había ahorrado. Su deseo era tener su propia Biblia. Quiero tener mi propia Biblia para escudriñarla. Y el señor Smith, cuando vio a aquella niña llorando a gritos, le dijo: te voy a vender una. Después yo voy a hablar con los dueños y les voy a decir la razón. Ella agarró su Biblia y con gozo y con los pies destrozados regresó a su casa para hacer de Juan 5:39 el modo de vivir para toda la vida. Hermano, yo les cuento esto, yo espero que ustedes tengan un corazón de niño. Yo me conmuevo, hermano. Yo me conmuevo ante una historia así. Yo me conmuevo y le digo: Señor, yo quiero ser como esa niña, Padre. Yo quiero tener hambre. Yo no quiero pasar el tiempo, Señor, yo en vanidades. No, yo quiero aprovechar mi tiempo. Saben, hermanos, que Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee. ¿Cómo dice Apocalipsis 1:3, hermano? Y los que oyen. ¿Sabe qué es oír? Recibir, hacer caso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Guardar tiene que ver con obedecer, por poner en práctica. Si Dios dice bautízate, bautízate. Si Dios dice cásate, cásate. Si Dios dice sirve, sirve. Que Dios no es un Dios para oírlo, es para obedecerlo. Dios no es un Dios para que nos bendiga, no, es un Dios que merece toda adoración. Bienaventurados los que oyen, los que leen, los que guardan. Mire los salmistas cómo eran. El Salmo 110:36 dice: inclina mi corazón a tus testimonios, Señor. Mira, dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. 36, ¿verdad? Ajá, 119:36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, no a la vanidad. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Hermanos, quiero un paréntesis y no quiero que, hermanos, que me malentiendan que estoy criticando. No, hermanos, nosotros no debemos de ser como éramos antes. Debemos de cambiar. ¿Cómo éramos antes? Veníamos a misa, pero usted no leía la Biblia en su casa. No, ni tenía. El cura era el que se encargaba de darle. Hermano, guardémonos de eso. Yo no soy un cura, hermano. Ni usted viene a misa. Usted viene a ser capacitado e instruido cómo manejar con precisión la palabra de Dios. Yo no le voy a dar todo a usted. Usted tiene que buscar su comida personal. Dice 1 de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Josh Mueller leyó 200 veces la Biblia. ¿Cuántas veces la leyó, hermano? Y se convirtió a los 19, así que hay esperanza.
Hoy en día yo hice una maestría y saqué este curso y has leído la Biblia toda de tapa a tapa. No, no, qué vergüenza. No, 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 no. Ese es un pecado. Ese es un menosprecio. No, no, no puede ser eso. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Podemos ir para el himno, por favor. Fíjese lo que dice el Salmo 119, 65. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz, no paz, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Amados, nosotros nos evitaríamos de muchas depresiones, de mucha falta de paz, si estuviéramos llenos de la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos un avivamiento. ¿Qué necesitamos? Pero ¿qué es el avivamiento? Es un despertar. Un despertar a la lectura. Un despertar para guardar, recibir la palabra. Un despertar a vivir matrimonios conforme a la palabra. Pero ¿cómo lo van a vivir? Estando llenos de ella. Un despertar a ser una madre bíblica. Pero ¿cómo va a ser una madre bíblica? Llena de la palabra de Dios. Si tú eres una mujer, debes dominar Proverbios 31. Y si tú eres un hombre, debes dominar Proverbios 31, porque esa es la mujer con la que te vas a casar. Debemos dominar nosotros los hombres el Salmo 112, escudriñarlo y aplicarlo a nosotros. Que haya un despertar. Pongámonos en pie, hermano. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra de hoy, y la palabra que están recibiendo las jovencitas, y la palabra que están recibiendo los niños, no regrese vacía, Señor. Que no seamos como esa novia, con ese novio en Rusia, Señor. Que seamos como esa niña, Mary Jones, que quería tener su propia Biblia para leerla. Hoy la tenemos. Ven y avívanos, Padre, que la letra de este himno pueda hablarnos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús.